Bueno, mi siguiente invitado es un gran astrónomo, es un gran científico, un gran conferencista, un gran divulgador de la astronomía en Colombia. Está con nosotros el muy famoso astrónomo Germán Puerta Restrepo. Bienvenido al invitado de la noche. Aquí a nuestro ser, bienvenido al invitado de la noche. Dios José Gabriel. Ay. Dios José Gabriel. Mi querido Germán Puerta Restrepo, Mi querido José Gabriel. y que conste que te presenté como un gran astrónomo, no astrólogo, para que no venga la confusión de nuestra señora vicepresidenta. Confusión que es común en Es general. mucha gente, porque el astrólogo es tu hermano, ¿Cómo no? Mauricio. Mauricio. Tú eres astrónomo. Yo soy astrónomo, aficionado, economista profesional y dedicado a la divulgación científica. Y te voy a pedir un favor, como buen astrónomo, siéntate. Mi querido Germán, qué delicia tenerte aquí nuevamente, porque hace como 20 años Sí. te tuve. Y no tengo la fecha exacta, pero sí, hace años hablamos de astronomía en algún momento en tu programa. Sí. Claro. Entonces, Puerta de Marmato Caldas. El Puertas del Líbano Tolima Perdón, el Puertas del Líbano Tolima, el Restrepo sí es de Marmato de Caldas. Marmato Caldas. Exacto. Una buena combinación. Buena combinación. Pero me equivoco si tu afición por la ciencia, por la astronomía y su divulgación la heredas de un tío abuelo tuyo, de don Enrique Uribe White. Sí, es cierto. Sabes que hay un dicho que dice que buena parte de tu futuro depende si en tu casa paterna había o no una biblioteca. Y yo tuve acceso a la enorme biblioteca de mi tío abuelo Enrique Uribe White, que tú conociste allá. Sí, también. yo lo conocí. Un renacentista, ingeniero, dotado de múltiples cualidades. Y ahí mi primer libro de astronomía lo vi en esa biblioteca. Estudias tu bachillerato y tal, y haces todo lo que toca hacer, pero tu primer telescopio te lo regalan a los 17 años. Sí, correcto. Y yo empecé a hacer esa astronomía aficionada en Villa de Leyva. Y pude observar el cometa Halley. Sí. Cometa que uno solo ve una vez en la vida, porque pasa cada 76 años. Y ahí fue que yo me inicié en la astronomía y me di cuenta de varias cositas, ¿no? Primero que es una ciencia divertidísima, telescopios, planetas, estrellas, lluvias de meteoros. Y en esa época también me noté que había muy poca información. Pues revistas, había muy pocos libros. Era el mundo antes del internet. No sé si te acuerdas cómo era la cosa antes, ¿no? Ay, hombre, por Dios. Teléfonos públicos, ¿No? Y el Telex. dañados con la moneda no entraba. Claro. Cartas, uno ponía cartas en la droguería. Hoy día es un mensaje de texto. Claro, mensaje de texto. Y hoy día, pues, la información es instantánea, automática, muy rica. Pero en aquellos tiempos tener esa información era un privilegio. Si lo tuyo era la astronomía y las ciencias, ¿por qué te dio por estudiar economía? Bueno, realmente no era muy aficionado a las matemáticas. Quería mucho este país y siempre lo he querido mucho. Y la economía, yo quería que Colombia fuera el gran país que siempre soñamos y que me parece que es. Y no sé, eso me inclinó a estudiar economía y tuve magníficos profesores, por ejemplo, Guillermo Perry, ni más ni menos. Ese fue mi primer jefe. Sí. Se me llevó a trabajar al Departamento Nacional de Planeación, ¿Cómo Guillermo te Perry parece? Rubio. Yo trabajé con Guillermo también en el Ministerio de Minas y en los años 70 y 80 hice muchos temas de economía, de industria. Estuve también con las Naciones Unidas en el África, Ya. en unos programas del PNUD. Pero en los 90 me fui inclinando cada vez más a la astronomía, me di cuenta que me encantaba hablar y divulgar y fundé el Festival de Astronomía de Villa de Leyva. Claro, En claro. 1998, que desde entonces se realiza cada año sin fallar. Sin fallar. Y hoy día, te digo, es el festival de astronomía más importante de América Latina. ¿Sí? Sí, lo organiza la Asociación de Astronomía de Colombia, SASAC, y hoy día eso es con invitados internacionales y bueno. Al próximo, que es en febrero, allá te caigo. Magnífico. Bueno, hay 3 eventos que te marcan a ti, no la vida, pero sí tu carrera como astrónomo. Te los enumero rápidamente y me los cuentas. El eclipse total de Sol observado en Bogotá en octubre del 77. Ese octubre de ese año pasó un eclipse por Bogotá. Para los que no habían nacido, por aquí vimos
cómo se oscureció el sol por completo, que es un evento muy raro que a uno le pase un eclipse por donde uno está. Sí, Digamos, los eclipses de luna sí, porque ellos cubren medio planeta, sí. pero un eclipse de sol es muy raro. Y allí entonces me di cuenta de que había mucha afición, mucho interés y empecé a escribir libros. Y empecé a hacer mi primer manual que se llamaba Astronomía para Todos, con unos mapitas de armar que diseñó mi tío abuelo Enrique Uribe White. Enrique Uribe White. Y allí empecé como a meterme más en el tema. El otro es la observación del cometa Halley en el 86. Sin duda. Llegué a Villa de Leyva y encontré muchísimos aficionados con telescopios y estaban mirando ya el cometa. Y yo dije, pero ¿cómo? Si el cometa se ve a la 1 de la mañana, ¿cómo son las 9 de la noche y ya la están viendo? Estaban mirando tal vez la nebulosa de Orión o un cúmulo de estrellas, o pensaban que el cometa iba a pasar echando candela. Y entonces alguien se dio cuenta que yo era el que sabía. Y a mi casa llegaron de repente, doctor Puerta, recuerda que aquí todos somos doctores, Sí, ¿no? sí, aquí todo el mundo es doctor. Enséñanos el cometa. Y yo dije, el que quiera ver el cometa Halley, la cita es a la medianoche en la subida al Exeomo, que era altico Sí. con vista al sur. Y allá los que llegaron, lo vimos. Y eso me marcó también porque yo dije, ¿cómo es posible que solo unos cuantos veamos estas maravillas y el gran público no? Claro. Y entonces, más libros, más interés en la divulgación. Y ahí empecé ya como a inclinarme al lado de la ciencia. Y el eclipse total de sol en el 98. Ese sí fue la tapa. El 98 hubo un eclipse que pasó por el norte de Colombia, por la costa, un maravilloso eclipse. Y yo hice una alianza con una empresa que trajo las gafitas para ver el eclipse. Y allí, yo no diría que descubría los medios, sino que los medios de comunicación descubrieron a una persona que sabía hablarles en un lenguaje agradable de temas que parece que eran complicados, porque la astronomía tenía esa fama de que era muy complicada, muy enredada. Sí. Y no tiene nada enredado, es supremamente divertida. Y allí tomé la decisión, en ese año, dedicarme por completo a la divulgación científica. Y dejé la economía. Y a escribir libros. Ahí escribes tu primer libro, Astronomía para Todos. Mi primer libro con la editorial Planeta en el 95, después les escribí 7 libros más, después escribí más libros con otras editoriales, Panamericana, Random House. Ahora escribo prácticamente un libro por año. Y escribiste también en la pandemia. En la pandemia, en la cuarentena, escribí 3 libros porque había que tener ocupada la mente, ¿no? Entonces, si tenía el tiempo para hacerlo, escribí, sí. ¿Y en 3 esos libritos. libros qué cuentas? Normalmente hay que hacer divulgación científica en temas que al público les guste, ¿no? A los niños, yo escribo para todos, niños, jóvenes, adultos. Es más, te digo algo, ¿no? Cuando doy las conferencias familiares y veo que hay niños, digo, qué bueno que hay niños, ahora puedo elevar el nivel de la conferencia. Sí. Claro. Claro. Porque los niños saben mucho. Entonces escribo temas de astronomía, ahora escribo uno de las constelaciones que son con nombres de animales. ¿Te acuerdas en el 2012 las profecías mayas? Escribí Sí. sobre ese tema. También he escrito ahora sobre la historia del tiempo y del futuro. Ese fue uno de mis recientes libros. Y hay muchos temas así divulgativos. Hasta de ovnis escribí ¿Ah, sí? un libro. En los famosos festivales de Villa de Leyva, ¿qué pasa? Bueno, es un fin de semana corriente con la luna en cuarto creciente, muy bonito porque entonces la luna es perfecta porque tiene esos cráteres con sombras, se ve muy bien. Es temporada baja, pero los que asistimos somos los aficionados, no son esas multitudes que hay en otros eventos. Y la administración, el municipio, los comerciantes, la alcaldía, son felices de que llevemos todo este público y nos dan la Plaza Mayor, que es que esa plaza... Claro. Te diré, ¿no? Y ahí ponemos los telescopios y hay conferencias y ahora es un festival muy, muy sólido. Ahora hay invitados internacionales. Este año trajimos unos franceses para hablar de astrofotografía y de los cielos oscuros. Ese tema de la contaminación lumínica, ¿no? Fuiste el primero, no sé si el primero, director, gerente general del Planetario Distrital de Bogotá. Cierto, en el año 2002 el instituto o el distrito abrió un concurso, creó un cargo que se llamaba Gerencia del Planetario de Bogotá. Sí. Y abrieron un concurso. Y yo me presenté. Y yo tenía ya muy claro qué debería hacerse en el planetario, cómo modernizarlo y transformarlo.
Y creo que les gustó mucho mi propuesta y me escogieron y fui el primer gerente del Planetario de Bogotá, como un cargo pues que existía y que solo existió un par de años. Después eliminaron ese cargo. Pero regresé al Planetario en el año 2009, ya como un consultor, como un asesor para la modernización del Planetario. Entonces yo había diseñado colocar sistemas modernos de proyección en ese domo, museos del espacio. Mira, José Gabriel, es que ese planetario es una maravilla. Es el planetario más grande de América Latina. Es que tú me decías eso, yo no tenía ni idea. Sí. Pantalla 23 metros, 400 sillas, museo del espacio, áreas para niños, terraza de observación. Y en el Centro Internacional de Bogotá, ¿eso cómo es posible? Eso fue que bajaron del cielo los extraterrestres y lo pusieron ahí. No, fue iniciativa personal de un individuo, un ingeniero, que tenía muy claro la importancia de estos centros de ciencia para la divulgación científica. Y ese ingeniero se llamaba Virgilio Barco Vargas, Sí. que era el alcalde mayor de la época. Y se inventó un sistema de canje de café que llamaba compensación De trueque, cafetera, claro. de trueque, por los equipos ópticos que quedan en la Alemania democrática. Lentes Zeiss. El ente SAIS, y el edificio con un crédito del Banco Cafetero. Y después se lo pagaron con las taquillas y Bogotá recibió el planetario maravilloso sin poner un peso. Y ahí lo tenemos. Qué maravilla. Y en Colombia no hay más planetarios. Los grandes centros de ciencia son escasos. Tenemos también Maloca, un gran centro de ciencia, también una iniciativa individual. El Parque Explora en Medellín, con su planetario, también desarrollado. Yo lo que quiero ahora y en lo que estoy es en tratar de impulsar una política pública de Estado que haga que estos desarrollos y estas iniciativas sean obligatorias en los planes de desarrollo municipales y departamentales, ¿no? Y ese es el eje de la transformación de este país. Perfecto. Quiero pasar de largo una gran, si me excusas, entre comillas, estupidez que tú cometiste en la vida, que es renunciar al planetario para lanzarte a la Cámara de Representantes de Colombia. Eso se necesita ser uno muy bruto. No sé, yo no sé quién es más bruto, si el que quiere ser presidente de la República o quiere ser congresista. Pues mira, realmente trabajar en el planetario sí fue un privilegio, pero yo vi esa oportunidad que me propusieron de llevar mis ideas sobre cultura y ciencia a una escala superior, a una escala política. Y yo hubiera podido quedarme en el planetario y bueno, preguntarme, bueno, y si hubiera hecho esto y si no lo hubiera hecho. Yo creo que esas puertas se abren y uno toma la decisión o no de atravesarlas, y yo la atravesé. Y estoy convencido de que lo hice muy bien, porque aprendí mucho, me entusiasmé. Fue una campaña cortica, muy pequeña, pero muy interesante, pero me ha permitido dar una nueva dimensión a mi proyecto. ¿Qué es? Que es que ahora conozco más gente, conozco cómo es el tema político, ya sé la importancia que es integrar los temas en los planes de desarrollo, los proyectos de ley, todas estas cosas que son necesarias. Hablemos de una cosa que está de moda y que de pronto tú me la explicas porque tú me excusarás mi ignorancia en astronomía. Los famosos telescopios. El famoso Hubble, si no estoy mal, fue lanzado hace como 30 años. Sí. Bueno, muy bien. Y ahí se va al Hubble y comienza a mandar imágenes, fotografías, imágenes, y uno ve el universo. Y un curvo de punticos y punticos y punticos. Y la mayoría de la gente, como yo pienso, no entiende un carajo. No sé qué, todos los punticos. Y cuáles son, qué planetas, dónde están ¿cómo se llama? Las galaxias y dónde están no sé qué. Y llega el nuevo, el James Webb, El James Webb. y ese abre una perspectiva distinta. ¿Por qué? A ver, ¿qué hace un telescopio? Un telescopio te toma imágenes lejanas y te permite acercarlas y ver más detalles. Pero la atmósfera es un filtro que nos afecta mucha la información que viene del espacio, especialmente de galaxias y nebulosas lejanas. Entonces hay que salir al espacio. Se han lanzado varios telescopios al espacio, pero tal vez el más famoso sí fue el Hubble. Con sus 2,5 metros de diámetro del espejo se puso en el espacio. ¿Y qué pasó? Bueno, antes del Hubble el universo era así, más o menos ahí, galaxias y esto, pero el Hubble nos mostró unas imágenes de un detalle extraordinario, no solamente nueva información científica, sino en el imaginario para la gente. Entonces, el impacto mediático y cultural fue
fue extraordinario. Ahora con el James Webb está pasando algo similar. Primero es un telescopio todavía más grande. 7 metros, ¿no? Es casi 7 metros. Pero además trabaja en el infrarrojo, que es el área del espectro que no podemos ver con nuestros ojos o con el óptico. Entonces nos está dando nueva información que no teníamos antes, con un detalle de las galaxias, sobre todo del universo lejano. Lejano hablo hasta, no sé, 12.000 millones de años, que tú sabes que cuando hablamos de esto no solo es en la distancia, 12.000 millones de años luz, sino en el tiempo. Sí. Entonces esa imagen que estamos recibiendo de hace 12.000 millones de años, hasta ahora no llega. Tal vez esa galaxia no existe. Ya. Pero Claro, hasta ahora no llega. Pero increíble, ¿no? Porque a uno le dicen, por ejemplo, que muchos de esos punticos que uno ve es de una estrella o de un sol o que se extinguió hace muchos años y que todavía sigue llegando la luz. Todavía sigue. Exacto. O viceversa. Espacios en negro y pronto resulta que hay ahí un planeta que no ha llegado todavía la luz a esto. Pero bueno, un amigo mío me dice, hombre, usted va a tener a Germán Puerta, ¿por qué no le pregunta? Él es un gran pintor, aficionado a la pintura y tal. Y dice, ¿por qué hay muchas fotografías que toman estos telescopios de Júpiter que parecen como obras de Van Gogh? Pues qué buena pregunta. Inclusive tengo una conferencia que me la solicitan mucho de la astronomía a través de las obras de arte, Sí. ¿no? Y ahora que mencionas Van Gogh, esa noche estrellada y la noche estrellada sobre el Ródano, Van Gogh no pintaba las estrellas al azar, sino que él ponía las estrellas que estaba viendo. Entonces, cuando vemos el cuadro, sabemos a qué hora lo pintó, a dónde estaba mirando, ¿Sí? las constelaciones que estaban allí. Sí. Y en cierta forma, cuando vemos algunos de estos objetos del espacio, sí parecen obras de arte. Sí. Sí, sin duda. Cuéntame una cosa, ¿cómo hacían o cómo hicieron los mayas para tener un dominio de la astronomía tan, como decía una tía tuya, ¿te acuerdas? Tan berraco. Mira, todos los pueblos antiguos hicieron observación. Notaron rápidamente los ciclos de la bóveda celeste y el viaje de los planetas por las constelaciones. Y todo eso les permitió construir una de las creaciones humanas más antiguas y más útiles, los calendarios. Y con los calendarios, estos sujetos anticipaban eventos. Cuando la estrella está allí en ese sitio, en el obelisco, entonces el Nilo se inundaba. Señor Faraón, el Nilo se inunda esta semana y se inundaba. Sí, Eso daba sí. poder, Sí. poder privilegiado. De hecho, la astrología viene también de esa creencia que esas luminarias tienen esas influencias sobre la sociedad y las personas. Pero los mayas fueron realmente obsesivos en esa medición. Ujú. Por ejemplo, Chichén Itzá, Sí, eso era un observatorio con ventanas que daban claro, hacia la claro. salida de los planetas. Claro, sí. Entonces, llevan el registro exacto y preciso. El calendario maya en 500 años no se equivoca por ahí en 2 horas. Así de ¿En preciso. era. serio? Sí. Y tenían esa obsesión porque las conjunciones planetarias producían unos eventos, normalmente nefastos, y pensaban que cuando la conjunción se repetiría, el evento volvería a suceder. Ya. Bueno, venga para acá, doctor Germán, porque yo sí quiero aprovechar contigo, tratar de dilucidar una cantidad de dudas y angustias, por no decírtelo honestamente, he tenido yo toda mi vida. Y comienzo por una muy sencilla. ¿Estamos de acuerdo, pregunto, la ciencia hoy, en que el origen del universo era inicialmente una gran energía concentrada en una bola que dicen de béisbol? Había ahí una gran energía concentrada, esa explota, es el famoso Big Bang, y ahí comienza a expandirse y comienza a nacer el universo. ¿En eso estamos de acuerdo hoy toda la ciencia? Estamos de acuerdo en que allí se inicia el tiempo y el espacio. El reloj comienza a marchar en ese momento. Una pregunta sencilla. ¿Y antes qué había? Mira, esa es la gran pregunta. Y esa es una pregunta que nos lleva a unos aspectos más bien filosóficos y teóricos, porque si uno le pregunta a un cosmólogo qué había antes del Big Bang, el cosmólogo te va a decir, no había nada. Pero para mí el sentido común me dice, bueno, pero de la nada salió algo. Entonces eso me lleva a unas dudas. Entonces, por ejemplo, digamos que ha sido una sucesión de Big Bangs y Big Crunch y Big Bangs y Crunch. Entonces el universo siempre ha existido. Entonces métete en la cabeza algo que siempre ha existido, que no tuvo origen. Tampoco nos cabe, ¿no? No, tampoco. Entonces es el gran enigma. Para mí creo que nunca se podrá resolver. Claro.
Y entonces ahí viene mi duda. Pues mi duda no, sino mi angustia existencial, que es obvia. Yo a veces no sé qué me angustia más, si pensar que hay un Dios, una energía superior, llámalo como quieras, ¿no? O que no hay. Porque digo yo, bueno, ok, no hay Dios. Y entonces, ¿cómo es este cuento? O si hay Dios, y digo, wow, entonces si hay Dios, ¿y dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es esa energía? Sí. Bueno, esas preguntas sobre la creación y Dios, que si no las hacen con frecuencia, realmente hay que respetar mucho los valores y las creencias que tienen las personas, porque desde el punto de vista de la ciencia, como la ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia busca el conocimiento a través de la experiencia. A través de los experimentos, el método científico lo que dice es que hay que plantear unas hipótesis, realizar unas experiencias para comprobarlas una y otra vez y llegar a unas conclusiones. Pero en ese modelo que tú me estás poniendo, no hay cómo hacer la experiencia. Claro. El experimento Sí. no es posible, entonces quedamos Complicado. complicados. Yo José Gabriel. Yo tengo una teoría ya para pasar a otro tema. Yo siempre digo, hace 15 días había unos señores aquí que se llamaban los aztecas. Hablemos de los mayas. Hablemos de los aztecas. Digamos que hace 8 días existían unos señores que se llamaban los aztecas, que ellos creían que Dios era el sol y la luna, y construyeron unas grandes pirámides para el sol y la luna y tal. Y hoy en día, como cosa de Manolito, el de Mafalda, nos reímos. Los aztecas creían que eran el sol y la luna. Después los mayas, que fueron hace 20 días. Entonces los mayas dicen, hombre, sí, el sol y la luna, y hay otras fuerzas, el fuego y tal, no sé qué, esos son los dioses. Hoy decimos, no eran los dioses. Y entonces viene la ciencia, viene el avance en los conocimientos, vienen los desarrollos, vienen los Hubbles, vienen todas esas cosas. Y entonces, va a decir alguien adelante, en una época, en el año 2022, decían que era una bola que estaba concentrada en la energía y que explotó. Por ellos creían eso. De pronto, dentro de 100 años, aparece un descubrimiento en que dicen, no, aquí hay una energía superior y esto es una cosa mínima y eso... Bueno, esa es una interesante propuesta. A lo largo de la historia y sobre todo de la ciencia, la palabra imposible siempre ha quedado un poquito... Sí, porque realmente... Proscrita. Proscrita, porque es que realmente... Pero el Big Bang es una teoría muy sólida, ¿no? Porque el universo está en expansión. ¿Está en expansión? Vemos las galaxias que se alejan y entre más lejos están, se alejan más rápido. Eso lo descubrió precisamente el astrónomo Edwin Hubble hace más de un siglo. Y entonces, si todo está en expansión y todo se está alejando, pues en algún momento estuvo junto. ¿Sí? Es una prueba muy sólida que realmente está en expansión. Y nos pudiéramos quedar toda la vida. No, pues sí. ¿Cómo es posible que no haya otras vidas en otros planetas? Caramba, esa pregunta bien, pues es una de las grandes preguntas, ¿no? Hemos visto esas estrellas, este enorme universo y eso nos preguntamos. Mira que Carl Sagan, Cosmos, muchos de nosotros estamos influenciados por Sagan, sí. Sagan y Cosmos. Cuando ya se sabía de las galaxias que tenían trillones de estrellas, él dijo lo siguiente: hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas del mundo. Imagínate, todas las playas del mundo con todos los granos de arena. Es que tomen un puñado. Sí. Entonces, hace 2 años una universidad británica hizo un cálculo. Dijo, no, a ver si estaba un poquito exagerado. Entonces midieron las playas, kilómetros, profundidad, masa, granos de arena. Y llegaron a una conclusión, es que Carl Sagan se había quedado corto. Corto. Es tan enorme. En este momento conocieron más de 5.000 exoplanetas aquí en el vecindario de nuestra galaxia, con miles de planetas, muchas estrellas con miles de planetas. Y si extrapolamos a toda la galaxia, es posible que tengamos solo en esta galaxia más de 20.000 millones de planetas. Y luego todas las galaxias y toda esta cosa. Pero por ahora estamos solos. No hay ninguna prueba de que haya vida en otros mundos o que estemos siendo visitados por platillos voladores. ¿No hay ovnis? Ni prueba, ni que construyeron las pirámides, ni nada de eso. Eso es... Ok,
¿No hay ovnis? No, el ovni sí es un fenómeno real. Tú pasas ahí y ves algo que no sabes qué es, pues sí es un ovni, pero ¿Y eso no quién lo- significa y que eso- venga de otro mundo, ¿no? ¿Y entonces de dónde viene? Mira, te voy a dar un ejemplo. La Estación Espacial Internacional pasa con frecuencia sobre cualquier lugar del mundo. Sí. Bogotá, Colombia, con un punto muy brillante. Me acuerdo un video que me enviaron de un grupo en Medellín, creo cerca de Medellín, una familia que estaba viendo la Estación Espacial, pero no sabían que era la estación. Entonces dijo, es ovnis. Gritaban los Ovnis, sí, sí, extraterrestres, sí. nos invaden. Fue una maravilla. Para ellos fue un fenómeno ovni, pero tiene una explicación. Pero hay otros casos que sí son de difícil explicación, Exacto. que hacen que el tema sea en parte un enigma. Es un enigma. La prueba es que ya los Estados Unidos y la Fuerza Aérea Sí. Norteamericana y tal, ellos aceptan y están codificando una serie de videos que Claro. toman serio. No es un borracho en Villaleiva, ¿no? Pilotos de la Marina. Pilotos de la Marina. Claro que ellos están más preocupados por el tema de la seguridad nacional, Sí. que si son de China o de Rusia. Sí. Pero no hay duda que lo que ellos concluyeron es que de esos 144 casos solo pudieron explicar uno. Exacto. Una explicación. ¿Cuál es el afán, excúsame mi ignorancia, de llegar a Marte a confirmar si ahí había agua o no? Porque y entonces eso se tardan unos años para llegar allá y van a ir 4 señores primero hasta Marte y aterrizan unas vainas sofisticadísimas y van a descubrir y van a decir, sí, aquí hubo agua. Y se devuelven. ¿Y qué hacemos en Marte? Porque yo te hago la siguiente cosa. Más bien, si se van a hacer unas cosas allá muy sofisticadas, que hay que crear una atmósfera especial para el ser humano y Y a tal, un alto costo. a un altísimo costo, ¿por qué no hacemos aquí en el desierto del Sahara, que ahí sí había agua, y entonces volvemos a sembrar pasto y hacemos sembrar cosas lindas? Esa pregunta me gusta. En la humanidad, en el ser humano, está la necesidad de conocer. Ujú. Eso forma parte de nuestra humanidad. Y vamos a volver a la Luna, y vamos a ir a Marte, y vamos a ir a las lunas de los planetas, porque están ahí, tenemos que conocer. Es como si tú le dijeras a Cristóbal Colón, hola, pero Cristóbal, ¿pero para dónde vas? ¿Por Sí. qué se va a gastar las joyas de la reina? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es aquí? Sí. No, él tenía que salir a investigar. Magallanes, la mayor hazaña de la humanidad, y el Cano, esa vuelta al Sí. mundo. Pero qué locos, ¿pero para dónde van? Esa es nuestra humanidad. Tenemos que explorar y conocer, y vamos a ir a la Luna, y vamos a ir a Marte, y vamos a establecer bases allá, y seguramente iremos a otros mundos porque tenemos que conocer y explorar. Perfecto. No hay duda que hay que hacerlo. ¿Por qué hay dudas de que el hombre nunca llegó a la luna? Sí. Eso es envidia. Ahora que estamos con la misión Artemisa, el regreso ahora a la Luna, todos estos chicos aquí, todos estos muchachos que nos están viendo allá ustedes, esto lo hicimos hace 53 años y no fuimos a la Luna una vez, sino 6 veces. Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, 15, 16, 17. El Apolo 13 se varó en el camino si no hubieran sido 7. Entonces, lo que se hizo en aquella época fue tan extraordinario que la única palabra que le cabe es increíble. Y de ahí salen esas dudas. Sí. Y que fue en el montaje del estudio de Stanley Kubrick, cuando Sí. hizo la película 2001 y esas Sí, cosas. sí. En mitologías urbanas muy divertida. Mi querido Germán, se nos acaba el tiempo. Yo pudiera quedarme hablando contigo aquí. ¿Voló el tiempo? No, es que tengo esa desgracia. Y sobre todo en temas como este, mi querido Germán, de verdad que pudiéramos pasar no horas, sino años enteros hablando Me y encantaría. dilucidando sobre el tema. Así que tenemos que volver en otra oportunidad cuando el James Webb descubra otra cosa y tú vienes aquí y nos los explicas. ¿Te parece? Me parece. Pero cuenta conmigo en el próximo Festival Astronómico De Villalba. de Villaleiva el próximo febrero, que es mes en el que yo cumplo. Muy bien. Mi querido Germán, me encantó tenerte aquí. Gracias por aceptarme la invitación. Y un gran aplauso a este fenómeno de astrónomo que es Germán Puerta Restrepo. Un abrazo y a todos ustedes, mil gracias por acompañarnos esta noche. Sé que están ustedes como yo muy tristes de que se acabe este tema, pero no tenemos otra alternativa. Miren la hora que es. Así que el próximo domingo a las 10 en punto de la noche aquí en nuestra tele. Un abrazo y mil gracias.